Hola a todos, yo soy Anabel y bueno, antes de nada quisiera darle las gracias a Eventex por haber contado conmigo para realizar esta conferencia de divulgación científica. Para que sepáis un poco más de mí, deciros que yo soy farmacéutica y como tal soy una amante de todo lo que tenga que ver con el mundo farmacéutico, con los medicamentos y con la salud. Entonces, bueno, a lo largo de mi carrera y de mi formación me fui dando cuenta de que lo que más me gustaba era la investigación y por eso a día de hoy estoy realizando mi tesis doctoral en el Departamento de Química Analítica de la Universidad de Granada, la cual se basa en el estudio de anticuerpos monoclonales. Así que bueno, en esta charla vamos a hablar de anticuerpos monoclonales en general y vamos a comentar algunos datos actuales sobre su utilidad en el tratamiento de la COVID. Bueno, dicho esto, surge la primera gran pregunta: ¿qué es un anticuerpo monoclonal? Pues bien, para contestar esta pregunta, como es compleja, lo primero que vamos a hacer es mostrar una clasificación que nos permita encuadrar a los anticuerpos monoclonales dentro de un grupo de medicamentos concretos con unas propiedades concretas, y así va a ser más fácil de entender todo. Lo primero que tenemos que saber es que actualmente los medicamentos se van a clasificar en dos grandes grupos, dependiendo de su origen y síntesis, y se clasificarían en medicamentos químicos y medicamentos biológicos. Los químicos serían aquellos medicamentos que se obtienen mediante un proceso de síntesis química, lo que hace que sean, en general, relativamente más fáciles de obtener. Un ejemplo de ello podría ser el ibuprofeno que todos conocemos. En cambio, los medicamentos biológicos son aquellos en los que se ha requerido el empleo de organismos o células vivas para su producción. Por ejemplo, tenemos el caso de la heparina. Entonces, dentro de este gran grupo de medicamentos biológicos encontramos a los medicamentos biotecnológicos. Estos medicamentos son aquellos en los que, además de necesitarse un ser vivo para su producción, se requiere del empleo de alguna técnica biotecnológica para dicho proceso de producción. Es decir, en los medicamentos biotecnológicos se utilizan tanto células vivas como alguna técnica biotecnológica, como puede ser la técnica del ADN recombinante, para su producción. Además, aquí, bueno, os adelanto de que los medicamentos cuyo principio activo es un anticuerpo monoclonal se encuentran englobados dentro de los medicamentos biotecnológicos. Entonces, bueno, una vez que se ha obtenido el compuesto de interés, se requiere de un proceso de extracción de esas células que hemos utilizado y luego se requiere de un proceso de purificación. Entonces, por todo ello, los medicamentos biotecnológicos son mucho más complejos de obtener que los químicos. Y ya centrándonos en los medicamentos químicos y biotecnológicos, como os podéis imaginar, dado que se obtienen de forma muy diferente, van a presentar diferencias en cuanto a sus características. Por un lado, los medicamentos de síntesis química van a presentar estructuras menos complejas, su peso molecular va a ser bajo porque son estructuras pequeñas y generalmente inferior a 1 kilodalton. Su proceso de producción va a estar bastante controlado porque en él habrá menos pasos críticos. Además, van a presentar una buena estabilidad y los costes asociados a su producción no van a ser tan elevados. En cambio, los medicamentos biotecnológicos van a presentar estructuras bastante complejas y su peso molecular va a ser bastante elevado porque son estructuras grandes. Generalmente el peso molecular supera los 50 kilodalton. Además, el proceso de producción va a ser difícil de controlar porque depende de células vivas, como hemos visto anteriormente. También van a ser medicamentos poco estables o van a presentar una estabilidad baja que generalmente no supera las 24 horas en la mayoría de los casos. Y por último decir pues que debido a todo ello los costes asociados a su producción van a ser bastante elevados. Pues dicho esto, ya nos vamos a centrar en los medicamentos biotecnológicos. Estos medicamentos se pueden clasificar en función de su composición y pueden estar compuestos por ácidos nucleicos, como por ejemplo ADN o ARN, por péptidos, como sería el caso de la insulina, que es una hormona, o por proteínas, como por ejemplo las proteínas de fusión o los anticuerpos monoclonales.
Entonces, llegado a este punto, nosotros nos vamos a centrar en el grupo de las proteínas, porque es aquí donde encontramos los anticuerpos monoclonales. Así que ahora ya sí podemos describirlos y hablar de ellos en más profundidad. Bueno, aquí podéis ver la estructura general que presenta un anticuerpo monoclonal, que como veníamos diciendo es una proteína y como tal estará formada por la unión de distintos aminoácidos mediante enlace peptídico. Esta unión dará lugar a largas cadenas que llamamos péptidos y para ser funcionales deben adoptar una conformación tridimensional específica. Entonces, en el caso de los anticuerpos monoclonales, estarán compuestos por 4 cadenas polipeptídicas, 2 cadenas pesadas, que son las que veis en la parte interna de la figura, y 2 cadenas ligeras, que aparecen en la parte más externa. ¿Por qué se llaman así? Pues porque las cadenas pesadas van a estar formadas por un mayor número de aminoácidos y por tanto tendrán mayor tamaño y mayor peso que las ligeras. Entre esas 4 cadenas se establecen distintos enlaces hasta adoptar una estructura tridimensional en forma de Y y será en los extremos superiores de los 2 brazos de la Y donde encontraremos la región encargada de unirse específicamente al antígeno, que puede ser, por ejemplo, una sustancia producida por un determinado tumor. Además, es interesante comentar que la mayoría de anticuerpos monoclonales que se emplean en medicamentos comparten la misma estructura general y se diferenciarán únicamente en la región encargada de unirse al antígeno. Es decir, en la imagen, toda la parte que veis en color azul será la que compartan la gran mayoría de los anticuerpos monoclonales terapéuticos y se van a diferenciar únicamente en la región naranja. Y ahora, para entender cómo funcionan los anticuerpos monoclonales desde un punto de vista terapéutico, vamos a partir de su definición. Pero antes de definir lo que es un anticuerpo monoclonal, vamos a definir lo que es simplemente un anticuerpo. Así que vamos a recurrir a la definición que nos da la RAE, donde nos dice que un anticuerpo es una sustancia producida en el organismo animal por la presencia de un antígeno contra cuya acción reacciona específicamente. Es decir, cuando en nuestro organismo aparece un agente extraño, como puede ser un virus, una bacteria o incluso un tumor, se ponen en marcha una serie de mecanismos que terminan en la producción de anticuerpos, anticuerpos que son específicos para ese determinado agente extraño. Pero lo que se genera es una respuesta policlonal, es decir, se producen anticuerpos que reconocen a un rango amplio de estructuras presentes en ese agente extraño. Por eso, en esta imagen podéis ver que aparecen distintos anticuerpos y cada uno de ellos reconoce una región concreta y diferente del antígeno. Por otro lado, la RAE define a un anticuerpo monoclonal como un anticuerpo específico frente a un único antígeno. Es decir, este tipo de anticuerpos solo reconocen una estructura o región presente en el agente extraño. Actualmente, los anticuerpos monoclonales terapéuticos se emplean sobre todo en el tratamiento de distintos tipos de cáncer, como puede ser, por ejemplo, el cáncer de mama, de colon o de pulmón, y también en enfermedades autoinmunes, como por ejemplo la artritis reumatoide, la enfermedad de Crohn, la psoriasis, etc. Entonces, en todos estos casos, la unión específica de un anticuerpo monoclonal a una proteína, que es su diana terapéutica, bloquea un paso importante en el desarrollo de estas enfermedades. Entonces, si los anticuerpos monoclonales actúan reconociendo sustancias específicas de agentes extraños, nosotros nos podemos preguntar, ¿podríamos utilizar los anticuerpos monoclonales para el tratamiento de la COVID? Es decir, ¿se podrían desarrollar anticuerpos monoclonales que reconociesen específicamente una región concreta del coronavirus y que bloqueasen su acción? Para contestar a esta pregunta, aquí incluyo una imagen de la estructura que presenta el SARS-CoV-2, que es el nombre que recibe el coronavirus actual. Como veis, en su superficie presenta una proteína que se llama proteína S. Esta proteína es la que utiliza el virus para entrar en nuestras células.
En esta otra imagen podéis ver cómo se une la proteína S al receptor AC2 que se encuentra en la célula humana. Por tanto, mediante esa unión, el virus consigue entrar en nuestras células e infectarnos. Por tanto, si sabemos que la proteína S es fundamental para que el virus entre en nuestras células, podríamos utilizar anticuerpos monoclonales que se uniesen a la proteína S de forma específica, es decir, que reconociesen específicamente a esa proteína S y de este modo la bloquearían, impidiendo la unión de la proteína S al receptor AC2 de la célula humana y de esta forma se evitaría la entrada del virus a nuestras células. Entonces, como ya hemos visto que sí que tiene sentido utilizar anticuerpos monoclonales para el tratamiento de la COVID, ahora vamos a pasar a ver qué anticuerpos monoclonales están siendo evaluados actualmente con la finalidad de tratar esta nueva enfermedad. Pero previamente tenemos que hacer una división de estos anticuerpos monoclonales en dos grupos. Por un lado, tendríamos los anticuerpos monoclonales no específicos del SARS-CoV-2 y por otro lado, los anticuerpos monoclonales específicos del SARS-CoV-2. Bien, pues los anticuerpos monoclonales no específicos del SARS-CoV-2 son aquellos que no se dirigen directamente a unirse a la estructura del virus, sino que van dirigidos en la mayoría de los casos a la respuesta del sistema inmunitario de los pacientes infectados por el coronavirus. ¿Y por qué? Pues bien, se ha visto que en algunos casos de los pacientes infectados por el SARS-CoV-2 se produce lo que se conoce como una tormenta de citoquina, es decir, se da una reacción exagerada del sistema inmunitario de estos pacientes, que es además potencialmente mortal. Y en esta reacción exagerada se liberan numerosas citoquinas, que son proteínas encargadas de mediar la respuesta del sistema inmunitario. Además, también se ha visto que la interleucina 6 es una de las citoquinas claves que se producen en los pacientes infectados por coronavirus. Entonces, se han utilizado anticuerpos monoclonales ya comercializados que se dirigen a bloquear la acción de esta citoquina o de su receptor y por tanto de este modo evitarían la reacción exagerada del sistema inmunitario de los pacientes con COVID y además se evitaría la gravedad de estos pacientes. Entre estos anticuerpos monoclonales encontramos el tocilizumab, sarilumab y siltuximab. Todos ellos forman parte de medicamentos que ya están comercializados y por tanto son seguros y eficaces, pero su indicación es para el tratamiento de otras enfermedades. Es decir, todos ellos están indicados para el tratamiento de enfermedades autoinmunes. Lo que ocurre es que se pensó que podrían ser útiles para el tratamiento de la COVID porque como todos se dirigen a bloquear o son capaces de bloquear a la acción de la interleucina 6, podrían evitarse con ello los daños derivados de la tormenta de citoquinas que padecen algunos pacientes infectados por el coronavirus. Pero, ¿están siendo eficaces? Pues hasta la fecha no se ha demostrado definitivamente la eficacia de ninguno de ellos. En un principio se pensó que podrían ser muy prometedores, pero los ensayos clínicos que se están llevando a cabo con estos anticuerpos monoclonales están demostrando que solo benefician a un grupo reducido de pacientes, ya que la tormenta de citoquinas de la que hemos estado hablando no se desarrolla en todos los pacientes que padecen la COVID. Aún así, bueno, continúan los ensayos clínicos con estos anticuerpos monoclonales y con otros, que os dejo por aquí en una lista, que bueno, aunque ninguno de ellos es específico del SARS-CoV-2, pues siguen siendo evaluados, aunque bueno, a día de hoy todavía no tenemos resultados concluyentes. Por otro lado, estarían los anticuerpos monoclonales específicos del SARS-CoV-2. Estos sí que van dirigidos a neutralizar la estructura del coronavirus. Al parecer, se ha visto que existe una gran similitud genética y estructural entre el SARS-CoV y el SARS-CoV-2. Aquí decir que el SARS-CoV es un coronavirus anterior al actual y que ha sido bastante estudiado. Entonces, los estudios llevados a cabo con el SARS-CoV
han permitido que la investigación del SARS-CoV-2, que es el coronavirus actual, haya sido más rápida y fácil. Además, también se ha visto que la proteína S de ambos coronavirus es bastante similar. Por tanto, los anticuerpos monoclonales que se están desarrollando para tratar la COVID van dirigidos a neutralizar a esta proteína y así impedir la entrada del virus a nuestras células. Entre los anticuerpos monoclonales específicos del SARS-CoV-2 y que están siendo evaluados en ensayos clínicos, encontramos al B38 y H4. Estos son dos anticuerpos monoclonales que han sido aislados de pacientes que ya han superado la COVID, por tanto, se van a unir exclusivamente al SARS-CoV-2. Pero luego también tenemos otros, como el caso del 47D11, F26G19 y CR3022, que se probaron inicialmente para el SARS-CoV y que ahora están demostrando ser eficaces también para el SARS-CoV-2. Por tanto, son capaces de unirse a los dos tipos de coronavirus. Entonces, aquí sí que estamos obteniendo una muy buena eficacia. De hecho, hay unos anticuerpos monoclonales que están dando tan buenos resultados en ensayos clínicos que la FDA, que es la agencia que regula los medicamentos en Estados Unidos, ha emitido lo que se conoce como una autorización de uso de emergencia para poder utilizar 3 anticuerpos monoclonales que aún están siendo evaluados en ensayos clínicos en el tratamiento de la COVID. Este sería el caso del bamlanivimab y el uso combinado de casirivimab e indevimab. Estos 3 anticuerpos monoclonales han sido autorizados para su uso en pacientes no hospitalizados que presentan un COVID de leve a moderado, pero que por el motivo que sea tienen un alto riesgo de progresión de la enfermedad, es decir, que se le agrave la enfermedad. Por tanto, ¿qué conclusiones podemos sacar de todo lo que hemos estado viendo? Pues bien, por un lado tenemos aspectos negativos, como por ejemplo que la producción de anticuerpos monoclonales es larga y costosa. Esto ocurre sobre todo si tenemos en cuenta a patógenos nuevos, como es el caso del coronavirus actual. Además, también tenemos el caso de los anticuerpos monoclonales no específicos del SARS-CoV-2, que en los ensayos clínicos que se están llevando a cabo con ellos están mostrando unos resultados controvertidos, porque no llegan a demostrar una eficacia significativa para el tratamiento de la COVID. Por tanto, a día de hoy, pues no tenemos resultados concluyentes. En cambio, por otro lado, tenemos un punto muy positivo, que sería el caso de los anticuerpos monoclonales específicos del SARS-CoV-2. Estos anticuerpos monoclonales sí que están demostrando ser muy eficaces en los ensayos clínicos que se están llevando a cabo con ellos. Por tanto, podemos decir que los anticuerpos monoclonales se están considerando como una buena opción para el tratamiento de la COVID y, en definitiva, son muy prometedores. Y listo, esto sería todo. Muchísimas gracias por haber visto el vídeo. Espero, por supuesto, que os haya gustado y que os haya parecido interesante. Y bueno, por aquí os dejo mi correo y algunas de mis redes sociales por si tenéis cualquier duda o me queréis preguntar lo que sea. Así que pues ya está, si os ha gustado el vídeo, darle a like, compartirlo y por supuesto seguir al canal de Ventex donde podréis encontrar muchas más conferencias como esta. Muchas gracias de nuevo y nos vemos pronto. Chao.